Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedan estar acompañándonos en esta mañana, que hayan venido con un corazón dispuesto para adorar al Rey de Reyes y para exaltar al Señor de Señores. Yo quiero invitarte a que en esta mañana tú prepares tu corazón, dispongas todo tu ser para alabar el nombre del Señor, para glorificarle, para deleitarte en su presencia y dejar que sea Él ministrando todo tu ser. Y quiero que me acompañes en esta mañana al Salmo 27, versículo 4, dice en la versión de la Biblia de las Américas: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y esta petición que realiza el salmista, él dice: lo único que pido, Señor, lo que más anhelo, lo que más deseo es vivir en tu casa todos los días, es deleitarme en la perfección tuya, es meditar dentro de tu templo. Y fíjate que el deseo más grande no era ni siquiera lo material, no era la solución a los problemas. El deseo más grande del salmista, de David, en este precioso salmo, era habitar en la presencia del Señor, era poder deleitarse en su presencia, habitar en su templo. Y el deleite más grande que tú y yo podemos tener, lo que nos llena, lo que verdaderamente te satisface, lo que verdaderamente puede producirte gozo, lo que verdaderamente puede producirte esperanza y saciar todo tu ser, es la presencia de Dios. Es cuando tú vienes, te acercas delante de Él, cuando tú entras en esa intimidad, en esa comunión con el Padre, te desconectas de todo el mundo, de todo este sistema, para conectarte con el Señor, para disfrutar de aquella paz, de aquella presencia que lo cambia y que lo llena todo y en todo. Y yo quiero invitarte a que hoy tú puedas decirle: Señor, aquí estoy. He venido hoy, Padre, con un corazón dispuesto, he venido con un corazón que te anhela, con un corazón que, como decía el salmista, desea de tu presencia, Señor, porque tu presencia, Padre, es lo único que lo cambia, es lo único que lo transforma todo. Es esa presencia la que da vida al alma que está muerta. Es por medio del sacrificio de tu Hijo, Señor, que hoy tenemos esperanza, que hoy podemos acercarnos delante del trono de la gracia confiadamente. Y, Señor, hoy nuestro único deseo es habitar en tu presencia, es estar delante de ti y es poder adorarte con todo nuestro ser. Ministra, Señor, ahí donde está cada hermano, Señor, sé tú ministrando, sé tú obrando, Señor, sea tu presencia fluyendo, Padre, en cada casa, en cada familia. Te lo pedimos, Señor. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocer
Alfa y la Omega, y al principio y al fin. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, Señor, y los ancianos, Padre Celestial, claman, y los santos cantan, y los ángeles te adoran a ti, Señor. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Vamos, iglesia, a adorar al Señor y declara que Él es el Dios poderoso. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y
Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Won, won, he, he, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Won, he, he, la 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 la. El Señor es mi guerrero, wow. El Señor es mi guerrero, wow. El Señor es mi guerrero, wow. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú lo eres todo para nosotros. Y nosotros te damos gracias en esta mañana por este tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de venir delante de tu presencia. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento y a aquellas que también nos están acompañando por primera vez, a los 2 nuevos suscriptores. Bienvenidos, deseo que sea el Señor ministrando, hablando grandemente a sus vidas a través del contenido de nuestro canal. De igual forma, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino Iglesia Cristiana. Dale clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. Si aún no has tenido la oportunidad también de ver el testimonio de Fui Libre de la Depresión en un día, te invito a que vayas, lo mires. Ahí está la recomendación y de igual forma en la caja de descripción abajo de esta transmisión también estará el link para que puedas ir a verlo. Es un testimonio supremamente edificante en el cual vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas.
Así que te invito a que vayas, lo mires y nos dejes en los comentarios aquello que habló a tu vida y que ministró tu ser. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que está por venir. Muy buenos días, familia, espero que usted se encuentre muy bien en esta mañana. Reciban de mi parte una vez más un fuertísimo y caluroso abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones y sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo que vive y mora dentro de ustedes. Mi nombre es Eduardo Durán y hoy quiero compartirles un mensaje de parte de Dios que estoy seguro que va a edificar su vida, no sin antes encomendemos este tiempo en las manos de Dios, porque todo lo que se encomienda en sus manos, como dice Proverbios 16:3, siempre tendrá éxito y se hará conforme al propósito y la voluntad de Dios. Le invito ahí donde usted está a que incline su rostro, se conecte de inmediato a través del Espíritu Santo con nuestro Padre y pueda usted ser ministrado en esta mañana bajo la luz de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, para que esta palabra sea revelada en todo su ser y usted termine este servicio totalmente renovado y con una esperanza de saber que Dios está con usted y que las cosas que le esperan en el reino de los cielos es mucho más grande de lo que usted pueda estar viviendo y enfrentando aquí en esta vida. Amado Padre, queremos en este momento darte muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu piedad, por la gracia que siempre nos acompaña y por tu Santísimo Espíritu Santo que nos consuela, nos orienta, nos direcciona, nos fortalece, nos ayuda para seguir adelante en medio de toda esta adversidad que a veces tenemos que vivir y enfrentar, pero que a su vez se convierte en el escenario perfecto para nosotros desarrollar, Señor, y poner en puesta la fe que tenemos en ti y tu palabra. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de los oyentes que se han acercado en esta mañana a hacerse partícipe de esta transmisión, para que no salgan vacíos, para que salgan llenos con una palabra que produzca una gran esperanza en sus corazones, les aliente, les fortalezca y tengan el conocimiento, el cual se convierte en luz en medio de cualquier oscuridad y desconocimiento que tengan de la vida nueva que nos espera en Cristo Jesús. En tus manos me encomiendo y te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, tomando el control de este tiempo, guiándome, orientándome y ayudándome en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por los 2 nuevos suscriptores que en esta semana se suscribieron, dándoles la bienvenida y deseándoles que la paz de Dios y todas las promesas que tiene Dios reservadas en su palabra se cumplan en sus vidas. Hoy voy a compartirles un mensaje que he titulado Dignos del reino de Dios. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 6 versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Y es una invitación a todos aquellos que creen en Dios a que nos hagamos imitadores y no perezosos de aquellos hombres que por la fe y la paciencia heredan las grandes promesas de Dios, que traen grandes bendiciones a sus vidas y al igual a nuestras vidas cuando nosotros imitamos esos buenos ejemplos, porque es importante imitar los buenos ejemplos y no seguir imitando muy malos ejemplos que a veces no nos damos cuenta que realmente no producen ningún fruto en nuestra vida. Pero para cimentar esta enseñanza, yo les invito a que me acompañen a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Vamos a extraer esa enseñanza que Dios tiene para nosotros, que va a cambiar y transformar su perspectiva sobre la eternidad y sobre el presente y sobre las situaciones que usted pueda estar viviendo. Acompáñenme, por favor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron de Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la segunda carta que Pablo está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, donde quiere transmitirles, enseñarles cosas que ellos desconocían y que estaban viviendo, y que esta carta llega en un momento oportuno para que ellos cobren fuerza, cobren ánimo y adquieran el conocimiento de las cosas venideras que les esperaban a ellos, y de qué manera ellos, ante las situaciones que estaban viviendo, se estaban haciendo dignos del reino de Dios. Pero él comienza esta carta con un saludo donde él ora a Dios, dando gracias a Dios por sus vidas y deseándoles que ellos tengan gracia y paz, manifestando de esta manera el buen deseo que Dios tiene para con los creyentes, para con sus hijos, y de igual manera el deseo que Él tenía también para ellos como iglesia, pues eran sus hijos espirituales, la iglesia que Él había establecido en Tesalónica y que necesitaba ser formada y guiada cada día a través del conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en esta carta hace mención también de que él oraba sin cesar por ellos, dando gracias a Dios por las cosas que veía en ellos que sobresalían a diferencia de las otras iglesias. Y dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo en este versículo está exaltando, está descubriendo y está reconociendo que es digno de toda oración que él podía elevar a Dios. Dos cosas que eran muy importantes para exaltar y que hoy usted y yo debemos imitar durante todo el resto de nuestra vida, y es que dice que la fe de ellos crecía grandemente, y no solamente su fe crecía grandemente, sino el amor de todos y de cada uno de ellos para con los demás. Dos cualidades que deben identificar a un buen creyente y a un hombre de fe. La fe de ellos no se estaba estancando, no se había estancado,
Dice que la fe de ellos crecía grandemente, y aquí aprendemos que la fe debe estar en un constante movimiento, en un constante crecimiento, y es importante que usted analice si su fe está creciendo o si su fe se ha estancado. Pero no solamente la fe de ellos crecía, sino que su amor en cada uno de ellos también se estaba exteriorizando para con los demás. Y esto es lo que Dios demanda en la vida de cada creyente, en la vida del creyente, que crezca en fe y que su amor sea compartido, así como Dios compartió su amor a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo con nosotros. ¿De qué manera crece nuestra fe? ¿Y de qué manera usted debe interesarse? ¿De qué manera usted puede aumentar esa fe que tiene? Sencillo. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios, con atención, la grabamos, la memorizamos, la atesoramos en nuestro corazón, eso nos permite crecer cada día más y más y más, que conocemos de cómo es Dios, cómo actúa, lo que es Él, sus promesas, sus mandatos. Eso nos va alimentando la fe y adquirimos una fe mucho más grande de la que tenemos. O sea que para crecer en la fe es necesario que yo escuche la palabra de Dios como usted la está escuchando en esta mañana. Yo me acuerdo que cuando llegué a los caminos de Dios, a tener una relación mucho más íntima y personal con Él de la que podía tener, que era una relación esporádica, mi fe era muy pequeña. O sea, me debilitaba ante muchas situaciones que tenía que enfrentar y que me robaban la paz. Pero cada domingo y cada semana que tenía la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, yo sentía que mi fe aumentaba y sentía más fe para salir victoriosos de las situaciones y las adversidades que en ese momento me rodeaban. De esa manera la fe crece. Nadie que quiera tener una fe grande puede pretender tenerla sin que antes no escuche la palabra de Dios, y no solamente la escuche, sino que la escuche creyendo que lo que Dios dice es así y se cumple. Pero no solamente basta con escuchar la palabra de fe, la palabra de fe, la palabra de Dios con fe, sino también en ponerla en práctica, que cada vez que usted adquiere el conocimiento de Dios, usted pueda ir colocando en práctica ese conocimiento, porque ¿qué sucede cuando la persona adquiere conocimiento y no lo pone en práctica? Se vuelve una persona religiosa. Una persona que no ve cosas que quisiera ver, porque sencillamente está lleno de mucho conocimiento y la práctica es nula. Y dice en Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En ese momento los discípulos están interesados en que su maestro les aumentara la fe para ellos poder hacer y ver cosas grandes que su maestro hacía y les permitía ver. Entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen: maestro, le dice: Señor, aumentanos la fe. O sea, tenían fe, pero ellos entendían que debía esa fe aumentarse, que esa fe debía crecer, porque había un beneficio si esa fe era aumentada. De pronto ellos creían que de pronto Jesús les iba a imponer las manos y les iba a decir: recibe o ten más fe. Pero resulta que la respuesta de Jesús les sorprendería, porque ellos verían que necesitaban algo mucho más grande, y Jesús en su respuesta les hace ver que algo muy pequeño puede convertirse en algo muy grande. Y es ahí cuando les dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, o sea, si ellos tenían una fe, por más que pequeña, así como la semilla de mostaza, que es la más pequeña entre todas las semillas, esa fe que ellos tenían podían usarla, ponerla en práctica. Y dice: podráis decir a este sicómoro, que es un árbol de mora, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, no se trataba de que
Él les aumentara la fe, sino de que usaran esa fe que tenían para ver los imposibles hechos una realidad. Y un imposible hecho realidad era que ese árbol se desarraigara donde estaba y se plantara en el mar. Y dice que Él os obedecería. Pero también habla de podráis decir. Quiere decir que cuando usted y yo tenemos fe, nosotros podemos hablar. Esa es la fe que habla, la fe que actúa en nuestra boca, y es la fe que nos permite ver muchas cosas que de pronto no hemos visto y que queremos ver, porque falta esa fe activada en nuestra boca y que sale lo más profundo de nuestro ser, porque es lo que creemos nosotros, es lo que creemos. Entonces, como iglesia, el amor y la fe deben crecer y abundar en nuestros corazones para con los demás, así como sucedía en ellos. Ellos tenían muy buena fe. Ellos actuaban conforme a la fe que tenían, y eso les hacía que fueran dignos de ese elogio que Pablo les hacía a través de esta carta y que los llevaba en oración. Pablo se sentía muy orgulloso de ellos, de esta iglesia, porque eran un gran ejemplo para ser imitado ante las demás iglesias en ese tiempo. También admiraba en ellos otras dos cualidades, aparte de la fe y del amor. Admiraba dos cualidades más que quiero que las descubramos en el siguiente versículo, que es la fe, la paciencia y la fe. Dice en el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo se sentía orgulloso, Pablo se sentía feliz. Yo creo que Pablo comentaba a las demás iglesias, decía, es que esa iglesia tesalónica es una iglesia realmente fundamentada y cimentada en la fe y en la paciencia. O sea, porque cuando hay algo bueno uno quiere compartir para que otros imiten y vean este buen ejemplo y sepan que sí se puede. Y de seguro la intención del apóstol Pablo era bien interesante al hacer alusión en esta carta de estas dos cualidades que tenían ellos y que también debemos imitar. ¿Por qué nosotros debemos imitar esa paciencia y esa fe en ellos? ¿Por qué? Porque la paciencia y la fe nos permite soportar las persecuciones por causa de Jesucristo, las cuales se convierten en grandes problemas, situaciones y adversidades que nos están preparando para la vida eterna. Y es importante tener la paciencia y la fe en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la paciencia, que es lo primero que Pablo menciona, se pierde la fe o confianza en Dios. Y cuando tenemos la confianza y la fe en Dios, nos hacemos pacientes. Por eso es importante que usted entienda que la paciencia y la fe son inseparables, porque nos ayudan a soportar y a superar las diferentes pruebas y adversidades por causa de Cristo. La paciencia y la fe de estos creyentes estaba bien firme, que los hacía estar firmes y estables ante las situaciones que ellos estaban viviendo. Cosa que muchas veces nos sucede en el cristiano, que ante los menores vientos de dificultades, tormentas, adversidades, de inmediato entran en pánico, en temor, en angustia, en desesperación, y eso es síntoma de que su fe ha menguado y está puesta más su mirada en las situaciones que en el Dios que puede cambiar esas situaciones que ellos están viviendo o que podamos nosotros vivir. Pero recuerde que para tener esa fe, los tesalonicenses, y esa paciencia y ese amor del que se está hablando, es necesario que usted crea en el Evangelio, en la palabra de Dios, que usted esté en ese constante crecimiento, que usted esté alimentándose de la palabra, escuchando mensajes, predicaciones, alabando a Dios, porque esa es otra manera en la que crecemos en esa fe en la que ellos crecían. Fíjese que ellos tenían problemas,
estaban siendo perseguidos, atribulados, obstinados, estaban escondiéndose seguro, pero el problema a la final no era el problema, porque ellos tenían la solución y era que en medio de esa situación mantenían su confianza en Dios, del cual Dios los libraría y los fortalecería independientemente de la situación que ellos estuviesen atravesando. Pero también Dios usaría esta persecución que ellos estaban viviendo para mostrar su justicia y su poder y hacerlos merecedores del reino de Dios, por lo cual ellos estaban sufriendo, porque este sufrimiento que ellos tenían era por causa del reino, porque estaban siendo perseguidos en el momento que ellos se convirtieron al Evangelio, a Jesucristo, no a una religión, porque la religión no salva. La religión no salva a nadie, porque cuando estemos en la presencia de Dios, Dios no te va a decir de qué denominación eras, cuál era la etiqueta a la que pertenecías, sino qué tanto viviste y obedeciste la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Y dice en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por lo tanto, todo el padecimiento que tengamos que vivir tiene un propósito, y es importante que usted lo entienda en esta mañana. Hacernos dignos del reino de Dios, soportando y enfrentando con paciencia y con fe todas las persecuciones y tribulaciones que tengamos que vivir por causa del reino de Dios. La paciencia y la fe nos hacen dignos del reino de Dios. O sea que hay que sufrir y mantener la paciencia y la fe en ese momento, porque eso nos está haciendo merecedores y dignos del reino de Dios. Hasta aquí, hasta estos versículos, Pablo está hablando de lo que convierte a una persona en digno, heredero del reino de Dios, merecedor de este reino, que no todo mundo lo hereda, sino todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero ahora él va a hablar del justo juicio de Dios y de que hace manifiesta la sentencia que recibirán aquellos que atribulaban a estos hermanos en Cristo en ese tiempo, y los que nos puedan a nosotros atribular, hacer daño, maldad y actuar con todo eso que a veces produce tanto sufrimiento en las vidas de los creyentes. Seguidamente Pablo habla de esa justicia en el versículo del 6 al 8, entonces leámoslo por favor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos enseña que Dios en su justicia pagará a cada uno conforme sus obras y su manera de actuar, con tribulación a quienes atribularon, y a los que fueron atribulados dará reposo y descanso juntamente con los santos que hayan sido atribulados. Cuando Dios actúa como juez, es justo, nunca es injusto, porque los juicios de Dios siempre son justos, porque Él es la fuente de la justicia. Él nunca va a cometer una injusticia. Recibimos conforme hemos actuado y hemos sembrado. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9:14, formula esta pregunta y dice: ¿hay justicia en Dios? Y él mismo respondió: de ninguna manera. Todo lo que Dios hace es absolutamente justo. Por lo tanto, recibimos de lo que sembramos. ¿Y cuándo sucedería esta sentencia y se llevaría a cabo este juicio en los que atribulaban a estos creyentes de tesalonicenses y los que nos puedan atribular a nosotros? Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
todos los ángeles en su poder, en llama de fuego, mostrando de esta manera su grandeza y su majestad. Imagínese usted ese momento inimaginable cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice que viene con sus ángeles en su poder, lleno de gloria y poder, en llamas. Será algo supremamente majestuoso e indescriptible e inimaginable en detalle de lo que será esa segunda venida de nuestro Salvador. Ya no vendrá como vino antes, como el siervo sufriente. Ahora Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice la palabra que todo ojo lo verá. O sea, será algo majestuoso lo que experimentaremos, si es en el momento en que estemos con vida. Para ese tiempo, para ese momento, será único, pero yo no me imagino cómo podríamos nosotros actuar en ese momento. Como dice la canción de Puedo Imaginarme, caería rendido, lloraría, saltaría, adoraría. No sé cómo reaccionaríamos nosotros, pero de lo que sí estamos seguros es que caeríamos rendidos a sus pies y con la esperanza que no habría ese juicio para nosotros como lo habría para aquellos que atribularon e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces nos haríamos la pregunta, ¿por qué las personas hacen daño a otras personas y hacen lo malo delante de Dios? Y es una pregunta que no sé si usted conozca la respuesta, pero que hoy la palabra de Dios nos da la respuesta a esa gran pregunta: ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué muchos hacen cosas totalmente aberrantes y malas delante de los ojos de Dios y causan dolor a su prójimo, a sus semejantes o a la iglesia de Cristo? ¿Por qué actúan así? ¿Y qué hay para ellos? Que es lo que Pablo en este momento está describiendo del justo juicio de Dios y de la retribución que ellos recibirán por cuanto han obrado mal delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y descubre la raíz y la fuente de toda maldad, y es dos cosas: no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Jesucristo. Podríamos concluir de esta manera en una frase: la ignorancia del conocimiento de Dios, sumado con la desobediencia a su palabra, es la fuente de toda maldad, y es lo que hace que las personas actúen con maldad y reciban el justo juicio que Dios tiene reservado y preparado para ellos, conforme han actuado de una manera contraria a la justicia de Dios. El castigo de los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Dios, ¿cuál será? ¿Cuál será ese castigo? ¿Qué les espera a ellos? ¿Qué les espera a las personas que no conocen de Dios y no obedecen la palabra de Dios? Es interesante que nosotros podamos tener la seguridad y la certeza de lo que nos libramos y de lo que les espera a aquellos que realmente están fuera de la voluntad y del propósito de Dios por lo que están haciendo. Dice el versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Todo aquel que no conoció de Dios, que no supo quién era Dios y no tenía temor al no conocer de Dios y hacía lo que hacía, no tenía límites en su vida, pensaba e ignoraba que Dios no existía y podía hacer lo que quería, y que no obedeció el evangelio de Jesucristo porque de pronto no lo conoció, o de pronto lo conoció y no lo obedeció,
Dice que tendrá pena, o sea, sentencia de eterna perdición. O sea, su alma se pierde, su alma se condena, su alma se va para el infierno. Y dice que serán excluidos, serán sacados, excluidos del grupo de los que con fe, amor, paciencia obedecen la palabra de Dios, como esta iglesia y como usted y como yo, ¿verdad? Y dice que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Podríamos decir que el infierno que les espera a ellos es la ausencia de Dios y el sufrimiento que habrá aparte de lo que les espera en las llamas de fuego. ¿Y todo por qué? Porque no conocieron a Dios y no obedecieron al Evangelio, dice, de Jesucristo, a la palabra del Señor. Ellos sufrirán esta condena eternamente, perpetuamente, sin tener un fin. Será infinito este sufrimiento. Es muy triste y desalentador lo que les espera a estas almas que están en desobediencia, y lo que también nos esperaba a nosotros, y que gracias a la misericordia de Dios se nos presentó el Evangelio, lo creímos, lo obedecimos y estamos caminando en esa senda que conduce a la salvación de nuestras almas y a ese propósito que Dios está demandando en nuestras vidas cuando obedecemos esa palabra. Podríamos concluir también lo que ellos van a perder. Hay cosas que ellos van a dejar de ver, de sentir, de experimentar, porque han sido excluidos de esa promesa, de esa bendición, de ese reino que nos espera a todos nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 22, 1 al 5, describe lo que recibirán los que son dignos del reino de Dios y lo que se perderán aquellos que no conocieron de Dios ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la bendición más grande que se pierden los que no conocen de Dios y no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Estar excluidos de este reino. No son dignos, merecedores de este reino de justicia y de paz. Pero ¿qué nos hace dignos y merecedores? Que con paciencia y con fe, con amor, soportemos, resistamos todo lo que nos pueda suceder en este presente o en el futuro. Eso nos hace merecedores y dignos. Eso es. Y usted debe aplicar esa fe y esa paciencia y ese amor en el diario vivir de su vida, sin importar lo que esté viviendo. Lo que a usted le espera y lo que a mí me espera no tiene ni comparación, porque a veces nos aferramos y nos quedamos ahí en los problemas, en las situaciones, en los anhelos de nuestro corazón que no han sido concedidos todavía, y estamos aferrados ahí, dejando de ver esa gloria futura que nos espera y que ni comparación a lo que vemos y lo que sentimos y necesitamos en este mundo, porque el tiempo aquí en esta tierra es temporal y es pasajero. Por tanto, es digno de los que sufren con paciencia y fe disfrutar de la presencia de Dios, como lo manifiesta en Apocalipsis, y de Jesucristo en la nueva Jerusalén,
por haber conocido de Dios y obedecer el Evangelio de Jesucristo, hará que seamos merecedores de habitar en la presencia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, por toda la eternidad. Yo creo que en esta mañana debemos alegrarnos muchísimo. O sea, no hay motivo para estar triste, porque independientemente de estas promesas tan grandes, Dios también dará la solución a lo que estemos viviendo, porque Él promete ayudarnos. Pero es importante, volvemos a insistir, que debemos de centrar nuestra atención del sufrimiento y centrarla en esa gloria venidera que nos espera en Cristo Jesús, porque somos dignos del reino. Entonces, ¿qué podemos concluir como para dejar la enseñanza muy clara, muy definida en esta mañana ante todo lo que hemos estado viendo? Podemos concluir que finalmente lo que hace digno al creyente del reino de Dios son 4 puntos: el crecimiento de nuestra fe y el amor hacia los demás, versículo 3; tener paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones, versículo 4; padecer por Cristo, versículo 5; conocer a Dios y obedecer el Evangelio de Cristo, versículo 8. De esa manera concluimos esta enseñanza, y quiero que usted atesore, se apropie esta palabra, y tenga ánimos, tenga esperanza, porque lo que te espera de verdad que es muy grande. Para el próximo domingo, si Dios quiere, y seguidamente el siguiente domingo, vamos a llevar una enseñanza sobre quién es Dios. Si estos incrédulos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de Dios fueron excluidos de este reino, no vamos nosotros a quedarnos callados y de compartir esta buena noticia y preparar a todas las personas, aquellos que están en esa senda, para que conozcan quién es Dios. Entonces vamos a preparar un mensaje que se va a titular ¿Quién es Dios? Y seguidamente otro mensaje que se va a titular El Evangelio de Jesucristo. Entonces esta es la primera parte, viene la segunda parte, la tercera parte, para que de esta manera usted quede preparado en lo que Dios quiere que esté preparado, para que sea digno y merecedor de el reino de Dios que te espera y que Dios ha preparado para usted y para mí, donde Jesús se fue a preparar morada para nosotros cuando estemos en aquel lugar que es un paraíso total, en la presencia de Dios, donde no habrá sol, ni estrellas, ni luna, porque la gloria de Dios y Él lo iluminará todo en nuestras vidas. Ni habrá lágrimas, ni tristezas, ni dolor, porque todo será felicidad. Podríamos decir que ahí sí podemos hacer el corazón en la arena. Peace and love. Te amo, Padre, te amo muchísimo por toda esa bendición que nos espera. Yo creo que eso no tiene ni comparación a lo que nosotros esperamos aquí en la tierra, y que muchas veces no viene, y que si viene, amén, qué bendición tan grande. Con ese conocimiento usted se convertirá en esa persona que Dios quiere que se convierta, digno del reino de Dios. Oremos. Amado Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza que es de gran bendición para nuestra vida en este día. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ilumina a tiempo, y aún fuera de tiempo nos está redarguyendo, hablando. Y queremos pedirte, Señor, que si te hemos ofendido, si hemos fallado, si hemos errado, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, tú nos perdones en el nombre de Jesús, Señor, porque no importa lo que se haya hecho, lo que se haya cometido en nuestra vida, Jesucristo murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, y en Él tenemos perdón. Y esa es la buena noticia, Señor, que anunciamos en este momento, que hay perdón para el pecador y hay un reino que le espera, del cual se hace digno usted cuando se arrepiente, acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y vive esta enseñanza que hoy has recibido de
delante de su presencia. Te alabamos y te bendecimos grandemente. Doy gracias, Espíritu Santo, por iluminarme, por colocar tus palabras en mis labios. Bendice a todos los que están viendo esta transmisión. Ayúdalos en cualquier situación, tribulación que estén enfrentando y dales paz, alegría, gozo y sanidad al cuerpo que esté enfermo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, no siendo más por el momento, le invito a que si te gustó este mensaje lo compartas. Si no te has suscrito, te suscribas, active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo el material que estaremos publicando próximamente. Y nos vemos hasta la próxima y que Dios le continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.